Ventaja competitiva, página 504. Evaluación de las tácticas defensivas. Las tácticas defensivas antes descritas difieren mucho en sus características y su conveniencia para una firma. Esta debe decidir cuáles le serán más útiles en su industria, teniendo en cuenta a los rivales que enfrenta. Pueden aplicarse varias pruebas importantes para valorarlas. Prueba número 1. El valor para los clientes. Deben seleccionarse las tácticas defensivas que sean valiosas para los clientes. Véase el capítulo 4. Muchas requieren invertir en áreas como publicidad, marcas de lucha y reducción de precios en ciertas clases de productos. Una táctica dirigida a los compradores no será eficaz con fines defensivos si ellos no la aprecian. Por ejemplo, si el aumento de la publicidad no mejora el conocimiento ni la lealtad del público, una mayor inversión no tendrá un valor defensivo, porque los rivales no necesitan igualarla. Por el contrario, si la gente es muy sensible al crédito, ofrecerles más crédito obligará a los rivales a hacer lo mismo, pues de lo contrario estarán en desventaja. Una táctica defensiva que mejora la diferenciación al mismo tiempo que la sustentabilidad de la posición competitiva, en parte se paga a sí misma. Sin embargo, la respuesta de los clientes no necesariamente debe pagar el costo entero, sino solo lo suficiente para poner en desventaja al rival que no la iguale. Así, el valor defensivo de un incremento de la publicidad no debería medirse solo por el hecho de que los anuncios se paguen a sí mismos mediante el aumento de las ventas, sino por el hecho de que obliguen a los rivales a invertir más para atacar la posición de la empresa. Prueba número 2. Asimetría de costos. Deben elegirse tácticas defensivas que colocan a los rivales en la máxima desventaja relativa de costos. La eficacia de una táctica defensiva depende de la asimetría entre el costo que la táctica tiene para la empresa y el costo impuesto al rival. Por ejemplo, un aumento de la publicidad a través de redes televisivas nacionales por parte de una empresa con gran participación en el mercado suele obligar a invertir proporcionalmente más a otra con una participación menor, porque este tipo de publicidad está sujeto a economías de escala ligadas a la participación en el mercado nacional. Con la generación de productos nuevos también se eleva el costo del rival de manera proporcional más que el de la empresa, puesto que los relacionados con el desarrollo de productos nuevos son casi todos fijos y el rival debe amortizarlo sobre un volumen inicial mucho menor. Por el contrario, una reducción de precios puede costarle a la compañía lo mismo y hasta más que al rival. El viejo refrán dice que cualquier tonto puede rebajar el precio, y a menudo se perjudica más uno mismo que el rival cuando se opta por este tipo de defensa con la reducción de precios. La asimetría de costos nace de las diferencias en la posición de la compañía y del rival frente a factores como escala, aprendizaje, ubicación o interrelaciones. Deben seleccionarse tácticas defensivas que elevan la posición en costos menos que la del rival.
A menudo son factores en que se posee una ventaja de costos al diferenciarse. Véase el capítulo 4. En algunos sectores industriales, un incremento extraordinario de la publicidad colocará a los rivales en la máxima desventaja, mientras que en otras puede aumentar el tamaño de la fuerza de ventas. El análisis del comportamiento de los costos descrito en el capítulo 3 es un punto de partida para identificar las asimetrías. La asimetría de costos en una táctica depende en gran medida de que ésta pueda dirigirse a las vías probables de ataque o a los rivales amenazadores, o de que sea más generalizada. Las tácticas que han de aplicarse sin un blanco fijo, por ejemplo, una reducción en el precio de lista, suelen ser más caras que las que pueden centrarse en un objetivo. Por ejemplo, la capacidad de disminuir el precio solo de los productos que probablemente sean la compra inicial de nuevos consumidores costará sin duda mucho menos que reducir los de la línea entera. Una buena estrategia defensiva exige que la inversión se centre en lo posible en las amenazas más serias. La asimetría de costos depende evidentemente de los rivales en cuestión. Por ejemplo, el aumento de la publicidad nacional es una cosa si se trata de compañías incipientes y otra muy distinta si se trata de una empresa grande y exitosa de bienes de consumo. En conclusión, la asimetría de costos es relativa y no absoluta en las tácticas defensivas. Vamos a ver la prueba número 3, la sustentabilidad del efecto. Deben escogerse tácticas defensivas que tengan un efecto duradero. La rentabilidad de cualquiera de ellas se basa en la necesidad de reinvertir para mantener su valor defensivo. Así, el efecto de aumentar la publicidad no se prolonga mucho más allá del periodo actual, de modo que hay que reinvertir continuamente en ella para conservar la barrera. En cambio, la inversión en un nuevo proceso de producción es una barrera que no se deteriorará con rapidez. Asimismo, invertir para cerrar el acceso a los proveedores puede crear una barrera de larga duración con una inversión pequeña. Si no es posible crear este tipo de barreras ni una amenaza creíble de represalia a largo plazo, se justifica invertir poco o nada en ellas. Una compañía deberá invertir en vez de reducir el incentivo para entrar en la industria o aprovechar su posición. Prueba número 4. La claridad del mensaje. Hay que seleccionar tácticas defensivas en que se tenga la seguridad de que sus implicaciones serán descubiertas por los rivales potenciales. A menudo estos difieren en su conocimiento de la economía de la industria y su capacidad de percibir las señales. A veces no las detectan e interpretan erróneamente la importancia de algunas tácticas. En términos generales, las tácticas concernientes al precio, al crédito, a la publicidad, a la fuerza de ventas y a los productos nuevos son demasiado visibles, y lo son menos las que incluyen señales indirectas, por ejemplo, el anuncio de una expansión de la capacidad, cambios de procesos, elevación de las barreras contra el éxito o la reducción.
La probabilidad de que una táctica defensiva sea percibida y comprendida depende no solo de ella, sino también de los posibles rivales. Los que no cuentan con un buen sistema de costos tal vez no entiendan el impacto que ella tendrá en su posición en esta área. Además, sus suposiciones referentes a la industria y a la empresa influirán en la forma de interpretar el comportamiento de la empresa. Prueba número 5. La credibilidad. Es necesario seleccionar tácticas defensivas que sean creíbles. Las tácticas difieren mucho en la seriedad con que las percibirá el rival. La que eleve las barreras no será creíble si no la consideran una característica permanente o duradera de la competencia. La amenaza de tomar represalias no será creíble si no se cuenta con los recursos necesarios para ponerla en práctica y si no se comunica la intención de hacerlo. Prueba número 6. Impacto en las metas de los competidores. Debe escogerse una táctica defensiva que tenga un efecto mensurable en determinadas metas de los rivales. Puesto que las metas pueden variar, no todas las tácticas tendrán la misma eficacia. Por ejemplo, las que den buenos resultados en un competidor con una estructura similar de propiedad a la de la empresa, tal vez sean totalmente ineficaces contra un competidor estatal. Los rivales diferirán también en su sensibilidad a las pérdidas iniciales y a las utilidades a corto plazo. En ocasiones, los ejecutivos se quejan de que son atacados aun cuando eso no sea racional, entre comillas. A menudo, los ataques, en apariencia irracionales, se deben a que el rival persigue otras metas. Las tácticas defensivas han de tener en cuenta las del rival, no las de la firma. Prueba número 7. Otros efectos estructurales. Hay que seleccionar tácticas defensivas que tengan un influjo positivo o neutral en otros elementos de la estructura industrial y no utilizar las que deterioren de modo permanente. Así, la generación de nuevos productos que acrecienta los costos del cambio y estimula la sustitución es una táctica mejor que una reducción de precios que intensifica a largo plazo la sensibilidad del cliente al precio. Las tácticas que incrementan el riesgo percibido de represalia tienen a veces el efecto secundario negativo de crear presiones de rivalidad en la industria. Por ejemplo, elevar las barreras contra la entrada puede aumentar el riesgo de guerra entre los participantes actuales si deciden hacer lo mismo. Los líderes tienden mucho a influir en la estructura de la industria a través de sus acciones defensivas. Las tácticas defensivas pueden perjudicar a los buenos competidores. Los incrementos del gasto publicitario o las reducciones de costo a veces empeoran la posición relativa de ellos y deterioran su capacidad de desempeñar las funciones benéficas mencionadas en el capítulo 6. Los buenos competidores deben percibir que las tácticas no se dirigen contra ellos, sino contra otros. En conclusión, la estrategia defensiva no se diseñará en el vacío, sino que tendrá presentes otros efectos estructurales. Prueba número 8. Adopción de una táctica defensiva
por empresas ya establecidas en la industria. Las tácticas defensivas suelen influir principalmente en la defensa contra nuevos participantes si son imitadas por otras empresas ya establecidas. Esto significa que un nuevo participante, aunque ataque a otros miembros de la industria, no podrá franquear las barreras alzadas en las inversiones defensivas. Los competidores pequeños tal vez inviertan poco en la defensa y aprovechen las que hacen los líderes. Los intentos por convencer a otras empresas ya establecidas de que adopten una táctica defensiva ofrecen una ventaja estratégica en las industrias donde los nuevos participantes significan una amenaza mayor que los ataques de los miembros ya establecidos. Repetimos las tácticas defensivas o las pruebas importantes para valorarlas. Número 1. El valor para los clientes. Número 2. La asimetría de costos. Número 3. La sustentabilidad del efecto. Número 4. La claridad del mensaje. Número 5. La credibilidad. Número 6. Impacto en las metas de los competidores. Número 7. Otros efectos estructurales. Y número 8. La adopción de una táctica defensiva por empresas ya establecidas en la industria. Página 508.